Empecemos con una simple verdad. En la sombría oscuridad del lejano futuro, no hay solo guerra, hay trabajo. Trabajo duro, sucio y aplastante para el alma. El imperio del hombre abarca 1 millón de mundos y funciona gracias a incontables personas ordinarias, realizando trabajos extraordinariamente horribles. ¿Crees que tu trabajo es malo? Créeme, después de este recorrido por la monotonía imperial, tu día en la oficina te parecerá un spa de lujo. Bienvenido a la agencia de empleo de pesadilla del 41º milenio. Gestión de residuos en la infracolmena. Comenzamos en el fondo de la escalera, literalmente en las profundidades de las entrañas de una ciudad colmena. Las ciudades colmena son torres urbanas colosales que albergan miles de millones de personas, y toda esa gente produce montañas de basura y ríos de inmundicia. ¿Quién se encarga de eso? Las almas desafortunadas de la gestión de residuos de la infracolmena. Imagina vadear a través del lodo tóxico hasta las rodillas en túneles de mantenimiento completamente oscuros, armado con nada más que una pala oxidada y una oración al dios emperador, rogando que las ratas de sumidero no crezcan demasiado esta semana. Estos trabajadores, a veces llamados buceadores de sumidero o recicladores, deben filtrar desechos humanos, escorrentía industrial y el cadáver ocasional del suministro de agua de la colmena. Es un poco como ser un trabajador de alcantarillado hoy en día, excepto que las alcantarillas tienen 1000 años de antigüedad, están llenas de químicos mutagénicos y son el hogar de ratas carnívoras del tamaño de perros. Si los vapores venenosos no te atrapan, una criatura mutante del alcantarillado podría hacerlo. Ah, y el pago. Digamos simplemente que los ascensos son raros, principalmente porque casi nadie sobrevive lo suficiente para obtener uno. Ahora, dentro de este glamuroso departamento de saneamiento, un deber particular destaca: limpiar las letrinas utilizadas por los ogrinos. Los ogrinos son brutos subhumanos empleados por la Guardia Imperial, de 3 metros de altura, increíblemente fuertes y no exactamente conocidos por sus modales delicados. Un ogrino come aproximadamente 5 veces lo que come un hombre normal. Y créeme, todo sale por el otro extremo. Alguien tiene que limpiar esos baños gigantescos. Imagina a un solo técnico de mantenimiento desafortunado o servo, con un trapeador parado fuera de un baño de barracas de ogrinos, el rostro contorsionado de horror, esperando la señal para entrar con un traje de materiales peligrosos. No es solo el olor lo que podría matarte, existe el riesgo muy real de ahogarte en el producto de los ogrinos. Si alguna vez te has quejado de limpiar después de tu mascota, ten un pensamiento para el pobre técnico hidráulico imperial hasta los codos en una letrina de ogrinos. Este trabajo es literalmente lo más horrible que existe. Procesador de fécula de cadáveres de Ciudad Colmena. Todavía en las ciudades colmena, hablemos de qué sucede con los muertos, porque incluso la muerte no ofrece escape de la monotonía aquí. En muchos mundos superpoblados, cuando los ciudadanos mueren, sus cuerpos no reciben un entierro pacífico. En cambio, se envían a los gremios de cadáveres. Estas son fábricas donde los cadáveres se convierten en una pasta de proteína llamada fécula de cadáveres, que luego se forma en barras nutritivas para alimentar a los vivos. Sí, el canibalismo es solo otro día en la oficina en el Imperio. Trabajar en una fábrica de fécula de cadáveres podría ser la línea de ensamblaje más macabra en la historia humana. Tus tareas diarias incluyen cortar restos humanos, meter extremidades con una pala en moledoras y quitar la grasa de las cubas hirvientes de sopa humana. El hedor está más allá de la descripción, una mezcla nauseabunda de putrefacción, químicos y carne hervida que ninguna cantidad de recaf, el café imperial, puede enmascarar. Los trabajadores rápidamente se vuelven insensibles al horror o se desmoronan por completo. Un movimiento en falso cerca de la moledora y podrías unirte a la línea de producción como el almuerzo de mañana. Y si el pensamiento de manejar carne muerta todo el día no es suficientemente malo, considera el costo psicológico. Cada cadáver podría haber sido un amigo, un vecino, o al menos alguien que estuvo vivo ayer, pero para cumplir la cuota de la fábrica, no puedes pensar en ellos como personas, solo como materia prima. Es un trabajo agotador y sangriento,
y la única ventaja es que al menos tú aún no estás en el menú. Trabajador de fundición de Mundo Forja. Dejando las colmenas, visitemos un mundo forja. Planetas completamente cubiertos de fábricas y dirigidos por los tecnosacerdotes del Adeptus Mechanicus. Aquí, el aire es una sopa neblinosa de humo y vapores metálicos, y el sol rara vez se ve a través del smog. La vida de un trabajador de fundición en un mundo forja es un turno interminable en una fábrica gigante y ensordecedora donde las máquinas son sagradas, y tú, el humano, eres solo otro engranaje. Imagina trabajar 18 horas al día fundiendo proyectiles de artillería o prensando placas de blindaje en hornos lo suficientemente calientes como para derretir tu piel. Toses hollín negro cada mañana si es que alguna vez ves la mañana, ya que vives bajo luz artificial perpetuamente. ¿Estándares de seguridad? No me hagas reír. En el Imperio, si una máquina funciona mal y te corta el brazo, tus supervisores son más propensos a disciplinarte por herejía tecnológica, ofender al espíritu de la máquina, que a ofrecerte ayuda médica. En realidad, perder una extremidad podría ganarte una bendición. Los sacerdotes del Mechanicus la reemplazarán con una biónica, asumiendo que cumpliste tu cuota de producción. Si no, podrían simplemente reciclarte como un servo. Más sobre eso después. Los trabajadores del mundo forja a menudo tienen su sentido del gusto o del olfato quirúrgicamente removidos para que puedan soportar el ambiente tóxico y concentrarse en el trabajo sin volverse locos. Se les alimenta con pasta de nutrientes hecha de biomaterial reciclado. Sí, probablemente la misma fécula de cadáveres que acabamos de discutir con un poco de algas mezcladas para dar sabor. El tiempo libre es inexistente. La vida familiar es un concepto olvidado. Vives en un dormitorio hacinado en las instalaciones de la fábrica, y tu única compañía es el constante zumbido metálico de las máquinas que te sobrevivirán. Después de unos pocos años de exposición a la radiación, daño pulmonar químico y puro agotamiento, tu cuerpo se rinde. Pero no te preocupes, el Adeptus Mechanicus también encontrará un uso para tu cadáver. En una línea de ensamblaje de un mundo forja, los recursos humanos son bastante literales e infinitamente prescindibles. Empleado del Administratum, el infierno burocrático. Quizás prefieras algo menos sucio. ¿Qué tal un buen trabajo de oficina en el Administratum Imperial? Seguramente mover papeles en una gran oficina en Santa Terra o en una capital de sector es más seguro que alcantarillas y forjas, ¿verdad? Bienvenido al infierno burocrático. El Adeptus Administratum es el servicio civil colosal del Imperio, empleando innumerables miles de millones de empleados y escribas para gestionar registros en toda la galaxia. Como empleado junior, eres un engranaje humano en una máquina hecha de papel. Trabajas en una bóveda de escritorio pobremente iluminada, apiñado en un cubículo entre decenas de miles de cubículos idénticos que se extienden más allá de lo que el ojo puede ver. Tu trabajo podría ser algo asombrosamente trivial, como actualizar estadísticas de bajas de una guerra que terminó hace un siglo, o transcribir manifiestos de envío de grano para un planeta que nunca visitarás. Cada día, pila tras pila de pergamino cruza tu escritorio para copiar y archivar. El papeleo nunca se detiene. No hay finalización, solo más papeleo. Las condiciones de trabajo son tan monótonas como crueles. Estarás sentado en un taburete duro y frío de metal durante turnos de 14 horas. Los ojos esforzándose bajo globos de iluminación parpadeantes, copiando cifras de un formulario a otro. Hablar está prohibido. La eficiencia lo es todo. Los errores absolutamente no se toleran. Archivar mal los diezmos del emperador o ingresar un dígito incorrecto en un formulario y podrías ser multado, azotado o simplemente desaparecer en las profundidades de los archivos penales. El pago es apenas suficiente para pagar tu ración diaria de gachas de fécula de cadáveres. En realidad, tienes suerte si obtienes comida real. Muchos empleados subsisten con píldoras de nutrientes insípidas para que no tengan que dejar sus escritorios para descansos de comida. ¿Tiempo personal? Quizás unos pocos minutos para susurrar una oración en el santuario de tu escritorio y rogar al emperador por liberación del dolor crónico de espalda y la locura progresiva de la burocracia interminable. La jubilación es un mito.
La mayoría de los empleados del Administratum mueren en sus puestos, desplomados sobre los libros de contabilidad en la oscuridad. Aquellos que no lo hacen a veces son ascendidos, lo que solo significa una pila más grande de informes para procesar cada día. Y si el Administratum te emite un cogitador, una computadora para ayudarte con tu trabajo, que el emperador te salve de la pesadilla del soporte técnico. Sí, incluso en el 41º milenio existe esencialmente el soporte informático, y es tan espantoso como esperas. Si tu cogitador funciona mal, un tecnosacerdote ceñudo eventualmente se arrastra para reprenderte por enfurecer al espíritu de la máquina. Murmurará encantamientos de reparación y tal vez realmente revise los circuitos. Si no puede repararse, adivina quién será responsable de los datos perdidos. Ciertamente no la máquina. La vida de un empleado es de monotonía silenciosa e ingrata. El único consuelo es que al menos no te están disparando ni devorando vivo. Pero algunos días incluso una descarga de fusil láser podría parecer preferible a otra corrección de censo de 1000 páginas. Legionario penal, soldado suicida. Pasemos ahora a aquellos cuya desgracia los llevó al lado equivocado de la ley imperial. Cometer un crimen en el imperio, cualquier cosa desde un robo menor hasta hablar contra un funcionario menor, puede ganarte una sentencia de muerte. Pero ¿por qué desperdiciar un cuerpo directamente cuando puede usarse como carne de cañón? Aquí entran las legiones penales. Estas son unidades de la Guardia Imperial compuestas completamente de convictos, a quienes se les da una oportunidad de servir al emperador, a cambio de una delgada esperanza de redención, o al menos una postergación de la ejecución. Suena casi noble hasta que te das cuenta de lo que implica el trabajo. Los legionarios penales están equipados con collares explosivos o implantes para asegurar que obedezcan las órdenes. Sus comandantes los envían a los asaltos más peligrosos imaginables. Asalta ese búnker enemigo fortificado de frente, corre a través de ese campo minado, o carga contra esos tiránidos con nada más que un cuchillo. Si dudan o intentan huir, ¡boom! El oficial al mando presiona el detonador. Si milagrosamente sobreviven a la misión suicida, podrían obtener otra mañana. Eventualmente, si por algún milagro dado por el emperador, un convicto sobrevive suficientes misiones, digamos 5 o 10, el número varía según el regimiento, teóricamente son perdonados. En la práctica, casi ninguno sobrevive tanto tiempo. La esperanza de vida de un soldado penal una vez desplegado en una zona de guerra se mide en días, tal vez horas. Sus compañeros guardias los tratan con una mezcla de lástima y precaución y se aseguran de mantenerse bien detrás de ellos cuando se ordena una carga. Como legionario penal, no eres solo prescindible. Eres literalmente un hombre muerto caminando, mantenido vivo solo hasta que hayas agotado tu utilidad en el campo de batalla. Ahora, imagina ser el oficial a cargo de tal unidad, el supervisor de la legión penal. Suena un poco mejor que ser uno de los soldados rasos, ¿verdad? No mucho. Eres responsable de arrear a los peores criminales de la galaxia hacia la batalla. Te odian por razones obvias. Estás armado con un arma y ese detonador para controlarlos, pero también tienes que darles la espalda a estos asesinos diariamente. Muchos supervisores no viven mucho. El fragging, recibir un disparo en la espalda de tus propios hombres, es un destino común si muestras la más mínima debilidad. Por otro lado, si reprimes con demasiada dureza, podrías provocar un motín o un intento de escape. Es un comando de alto estrés y corta duración. Si el enemigo no te mata, tus propias tropas podrían hacerlo. Redención a través de la sangre, arcoflagelantes y repentias. Hablando de mezclar crimen con expiación, el imperio tiene castigos posiblemente peores que una ejecución rápida. La arcoflagelación es uno de esos destinos. Imagina que eres un hereje o criminal condenado a quien la eclesiarquía, la Iglesia Imperial, decide que podría ser redimible. No te pondrán simplemente en un campo de trabajo. No. Te alterarán quirúrgica y químicamente, convirtiéndote en un berserker sin mente conocido como un arcoflagelante. Este trabajo no es uno al que te postules. Se te inflige. El proceso implica injertar biónicos armados en tu cuerpo. Tus brazos podrían ser reemplazados con látigos electroimplantados o hojas de motosierra. Te bombean lleno de químicos de combate e implantan un chip de control en tu cerebro. También te lobotomizan, erradicando tu personalidad e intelecto,
pero a menudo dejando lo suficiente de tu mente intacta para que puedas apreciar la agonía de tu condición. En batalla, un sacerdote o manejador pronuncia una frase de activación, quizás recitando un verso sagrado, y te conviertes en un arma viviente. Cargas contra el enemigo en un frenesí nebuloso, sin sentir nada más que un éxtasis retorcido de violencia, hasta que todo a tu alrededor esté muerto, o tu propio cuerpo finalmente se rinda por la tensión. Fuera de batalla, te mantienen encadenado, medio consciente y en tormento constante, por implantes neurales que castigan cualquier pensamiento desviado con dolor abrasador. Es discutible que para el momento en que te has convertido en un arco flagelante, ya no eres verdaderamente una persona con un trabajo. Eres un objeto, un perro de ataque desechable. Pero es uno de los peores destinos que el Imperio reparte en nombre de la redención. Afirman que podría salvar tu alma a través de este servicio forzado. Si lo hace o no, tu cuerpo ciertamente no durará mucho. En una vena similar de brutalidad piadosa, considera a las hermanas Repentia. Estas son antiguas hermanas de batalla, las monjas guerreras de élite de la eclesiarquía que han cometido algún grave fracaso o pecado ante los ojos de su orden. Quizás ella vaciló en batalla, mostró orgullo o albergó dudas. Nada escapa al duro juicio de la eclesiarquía. Su castigo es buscar redención en la muerte. Una hermana Repentia es despojada de su armadura energética, la misma protección que la mantuvo viva, y enviada a batalla vistiendo nada más que una simple túnica o jirones de tela. Armada solo con un eviscerador, una espada motosierra gigante de 2 manos, ella y su escuadrón Repentia cargan directamente hacia los objetivos más temibles del enemigo o líneas fortificadas, aullando oraciones de penitencia. Es tan suicida como suena. La mayoría son abatidas por el fuego enemigo mucho antes de alcanzar al enemigo, o desgarradas por las monstruosidades que buscan matar. Pero para estas fanáticas, morir gloriosamente es el único resultado aceptable. Si por alguna circunstancia increíble, una hermana Repentia sobrevive a una batalla después de cortar a través de sus enemigos, se ve como el emperador otorgándole otra oportunidad de morir apropiadamente la próxima vez. Será lanzada al siguiente asalto y al siguiente hasta que finalmente gane la absolución en la muerte. El trabajo de una Repentia es esencialmente martirizarte de la manera más violenta posible. Es aterrador, pero al menos es voluntario de alguna manera. Estas mujeres genuinamente creen en expiar sus pecados con su sangre, incluso si eso significa cargar contra un marine espacial del caos con nada más que una espada motosierra y celo. La única ventaja: no vivirás lo suficiente para arrepentirte de tus decisiones de vida. Servo. Automatización viviente. Dedica un momento a esas pobres almas que son recicladas de una manera particularmente sombría. Un servo no es tanto una ocupación como una condición final en la que podrías terminar después de muchos de los trabajos o castigos antes mencionados. El Imperio rechaza la verdadera inteligencia artificial, así que usa cyborgs, cuerpos humanos con partes mecánicas y cerebros fuertemente lobotomizados programados para tareas simples. Criminales, funcionarios fallidos o simplemente ciudadanos desafortunados podrían terminar como materia prima para servos. Si te conviertes en uno, técnicamente tienes un trabajo. Quizás sea abrir y cerrar una puerta blindada todo el día, o cargar cajas de municiones, o fregar pisos, o actuar como una computadora viviente en algún arreglo de cogitadores. Pero no te quejarás al respecto porque ya no tienes la capacidad de siquiera entender tu miseria. Usualmente el horror es si la lobotomía y reprogramación no se hacen perfectamente, y con la justicia de línea de ensamblaje del Imperio, el control de calidad puede fallar. Hay historias susurradas de servos que retuvieron destellos de su antigua consciencia. Imagina estar atrapado en tu propio cuerpo, incapaz de controlar tus palabras o acciones, vagamente consciente de que te has convertido en un esclavo cibernético. Podrías pasar cada momento de vigilia gritando silenciosamente, intentando detener tus manos de hacer lo que están haciendo, pero no puedes. En cambio, diligentemente trapeas corredores durante décadas o cargas proyectiles de artillería, todo el tiempo rogando internamente por una muerte que nunca llega. Un ejemplo particularmente horrendo, con el que a los trabajadores de la colmena les gusta asustarse,
Entre sí es el servo de letrina. Por muy crudo que suene, algunos nobles adinerados oficiales tienen servos cuya única función es actuar como baños vivientes, tanques y tubos injertados en lo que alguna vez fue una persona, humillados por siempre en función, pero supuestamente con muerte cerebral suficiente para realizar la tarea. Solo podemos esperar que esos pobres individuos realmente no tengan conciencia de en qué se han convertido, porque la alternativa, incluso una pizca de conciencia, haría de este destino uno de los más crueles en una galaxia muy cruel. Astrópata, telépata vinculado al alma. Pasemos del horror corporal al horror psíquico. Si naces como un psíquico, un humano con habilidades psíquicas en el Imperio, la vida es un tipo especial de infierno. No importa qué camino tomes, el destino más común para un psíquico imperial es ser reunido por las naves negras de la Inquisición y arrastrado a Terra, donde 99 de cada 100 serán sacrificados al emperador. Llegaremos a eso en un momento, pero unos pocos afortunados o desafortunados, dependiendo de la perspectiva, son seleccionados para convertirse en astrópatas en su lugar. Los astrópatas son esenciales para el Imperio. Envían mensajes telepáticos a través de distancias interestelares, actuando como la columna vertebral de la comunicación galáctica. Para prepararlos, se someten a un ritual llamado vinculación del alma con el emperador mismo. Suena honorable, ¿verdad? En realidad es una prueba increíblemente agonizante y peligrosa. Docenas de psíquicos a la vez son llevados ante el trono dorado. El emperador, un rey dios psíquico inmortal en decadencia, extiende la mano con su mente y forja una conexión con cada psíquico, fortaleciendo su alma para manejar los rigores de la comunicación warp. Muchos astrópatas aspirantes no sobreviven la vinculación del alma en absoluto. Sus cerebros se fríen como huevos en una sartén caliente bajo la presencia psíquica del emperador. Aquellos que sobreviven cambian para siempre. Virtualmente todos ellos quedan ciegos, sus ojos físicos literalmente quemados de sus cráneos por la intensidad de lo que presenciaron. También llevan cicatrices mentales. Algunos se vuelven locos inmediatamente. Otros mantienen un control tenue sobre la cordura solo a través de la fe y la guía constante del emperador en sus mentes. Entonces, felicitaciones, viviste. Ahora pasarás el resto de tu vida como un astrópata sancionado. Serás organizado en coros en naves o planetas, sentado en una cámara oscura, ojos vendados o reemplazados por cuencas cibernéticas, enviando y recibiendo mensajes a través del warp usando solo tu mente. Es un trabajo agotador. Cada mensaje enviado o recibido toma un poco de tu esencia vital e invita al riesgo de atraer atención no deseada. Con eso, me refiero a entidades warp, demonios depredadores siempre ansiosos por deslizarse en una psique desprotegida. Los astrópatas se protegen contra esto cantando letanías, protegiendo sus cámaras con protecciones hexagramáticas y confiando en la bendición del emperador de la vinculación del alma. Pero nunca es una garantía de seguridad. Muchos astrópatas se vuelven locos con el tiempo por las cosas que sienten en la oscuridad entre las estrellas. Los afortunados simplemente podrían sufrir migrañas debilitantes y pesadillas. Los menos afortunados sufren abruptamente un agotamiento del alma. Un día, su mente simplemente implosiona bajo la tensión, dejándolos como una cáscara sin vida. Y los verdaderamente desafortunados podrían atraer el interés de una entidad warp particularmente desagradable y quedar poseídos a mitad de transmisión, lo que generalmente termina con los colegas del astrópata ejecutándolo antes de que el demonio pueda manifestarse completamente. Es un deber noble enviar esos mensajes vitales, y los astrópatas son venerados como siervos sagrados del emperador por su sacrificio. Pero a nivel personal, ser un astrópata es un boleto de ida a una vida corta y atormentada. Nunca volverás a ver la luz del día, literalmente, ya que estás ciego. Rara vez conocerás un momento de verdadera paz y morirás lejos de casa, tu alma con suerte yendo al emperador antes de que algo en el warp la arrebate. Coro psíquico de sacrificio, técnico del Astronomicon. Peor que ser un astrópata, sin embargo, es ser considerado no lo suficientemente útil para mantenerte cerca. La gran mayoría de los psíquicos recolectados por el Imperio tienen un destino último: combustible para el trono dorado.
En las profundidades bajo el Palacio Imperial en Terra, el emperador se mantiene apenas vivo y proyecta el Astronomicon, un faro psíquico que guía a todas las naves imperiales a través del Warp. Ese faro nunca debe fallar, o el imperio que abarca la galaxia de la humanidad se perdería en la oscuridad. Pero mantenerlo encendido tiene un costo terrible. Cada día, aproximadamente 1000 psíquicos son sacrificados al emperador para sostener su poder y la luz del Astronomicon. Entonces, uno de los trabajos en los que podrías encontrarte reclutado, si puedes llamarlo trabajo, es psíquico del coro del Astronomicon. No encontrarás esta publicación en un póster de reclutamiento porque no es una posición voluntaria. Es más como una sentencia de muerte disfrazada de honor. Los psíquicos de toda la galaxia son traídos a Terra. Los más fuertes o más útiles pueden convertirse en psíquicos inquisitoriales o astrópatas, pero el resto son conducidos en cadenas a enormes celdas de retención subterráneas, inseguros de su destino. Quizás un clérigo da un discurso inspirador sobre cómo se convertirán en uno con el emperador y darán su vida en la más sagrada de las causas. Luego, en grupos, son conducidos a las cámaras de sacrificio. A través de medios tecnoarcanos antiguos y extraños, sus almas y fuerza vital son drenadas para nutrir al emperador moribundo y mantener el Astronomicon brillando. El proceso está más allá de lo horrible. Imagina el peor dolor que puedas concebir: ser quemado, desollado y electrocutado a la vez, amplificado a través de cada nervio de tu cuerpo y cada rincón de tu mente. Y en lugar de durar un momento, dura horas, tal vez días, mientras la maquinaria extrae cuidadosamente hasta la última gota de energía psíquica. Los gritos de los psíquicos moribundos se dice que resuenan por los pasillos. Algunos quedan mudos por el puro dolor, sus bocas abiertas en un aullido silencioso, hasta que misericordiosamente su conciencia se apaga. Su sacrificio mantiene el espíritu del emperador, lo suficientemente fuerte como para enviar esa luz guía vital a las flotas de la humanidad. De cierta manera, estas almas sin nombre son los héroes invisibles del viaje de cada nave. Pero el heroísmo en el imperio a menudo va de la mano con un sufrimiento inimaginable. Cuando termina, los cuidadores, probablemente servos ellos mismos, disponen de las cáscaras marchitas que quedan, y el siguiente lote es traído. Nunca hay un fin. Mientras el imperio perdure, se necesitarán más psíquicos mañana. Es un horror oculto que alimenta el corazón mismo del imperio. Para aquellos elegidos para servir de esta manera, es una carrera de un solo turno. Todo dolor y luego olvido bendito. Si hay algún consuelo, es que sus últimos momentos aterrorizados se pasan en presencia del inmenso aura psíquica del emperador. Quizás realmente sienten su gratitud y calidez incluso mientras se queman. Pero aún así, en cuanto a los peores trabajos, ser combustible de alma literal está justo en la cima. Psíquico sancionado en la guardia. Digamos que eres un psíquico que evita ser sacrificado o vinculado al alma. Quizás tienes voluntad fuerte o la suerte suficiente de que el imperio decida usarte en el campo de batalla. En su lugar. Te conviertes en un psíquico sancionado. Básicamente un mago de combate asignado a la Guardia Imperial u otras fuerzas imperiales. Podrías pensar, oye, al menos puedo usar mis poderes y luchar contra los enemigos del hombre. Eso podría ser emocionante. Bueno, es emocionante justo hasta el momento en que es horror. Ser un psíquico sancionado es uno de los trabajos de primera línea más peligrosos, y no solo porque el enemigo te está disparando. Usar el Warp, la fuente de tu poder psíquico, es inherentemente peligroso. Cada vez que te adentras en ese Inmaterium para lanzar un rayo o prender fuego a la cabeza de un orco con tu mente, coqueteas con fuerzas más allá de la comprensión mortal. Un desliz mental, un lapso en la concentración, y en lugar de freír al enemigo, podrías abrir accidentalmente un agujero al Warp. Eso es como perforar un agujero en la presa de la realidad y dejar que el torrente de demonios se estrelle. Si tienes suerte, el desgarro es pequeño y solo tu alma se succiona, o un horror menor aparece. Si no tienes suerte, bueno, podría no quedar nadie vivo para llamarlo mala suerte. Incluso cuando las cosas van bien para un psíquico, es un trabajo difícil. La Guardia Imperial ya es un servicio peligroso, pero como el psíquico, llevas un estigma extra.
Muchos de tus compañeros guardias te temen o desconfían de ti. Han escuchado historias, cada soldado las ha escuchado, sobre psíquicos cuyas cabezas explotaron o cuyos ojos se volvieron negros justo antes de masacrar a todo su escuadrón bajo influencia demoníaca. Entonces, puede que no tengas muchos compañeros de bebida en tu regimiento. Tu oficial al mando, por otro lado, te ve como una herramienta útil, una que debe ser cuidadosamente vigilada. En cada compañía con un psíquico, generalmente hay un comisario cerca. Los comisarios son oficiales políticos conocidos por ejecutar a cualquiera que muestre cobardía o desobediencia. Con los psíquicos, su trabajo incluye ejecutarte a la primera señal de que estás cantando en lenguas oscuras o tu sombra comienza a moverse por su cuenta. Saber que tu aliado tiene una pistola Volter cargada lista para volarte los sesos si estornudas mal no hace un ambiente de trabajo relajante. En el campo de batalla, eres tanto un objetivo como un arma. Los francotiradores enemigos aman eliminar al psíquico primero. Después de todo, eres el tipo que podría invocar un tornado o derretir un tanque con tu mente. Entonces, tiendes a atraer mucha atención no deseada. Usar tus poderes a menudo pinta un gran objetivo psíquico en ti, para brujas enemigas o demonios también. Podrías encontrarte encerrado en un duelo mental con un hechicero del caos, tu cordura y alma en juego, mientras los morteros explotan a tu alrededor. Es la definición de multitarea bajo presión. Y como si eso no fuera suficiente, tus poderes pueden destrozarte físicamente, incluso sin percances del warp. Extraer demasiado profundamente del warp podría quemar tus sinapsis, dejándote babeando y con muerte cerebral. Accidentes menores pueden causar hemorragias nasales, migrañas o ceguera temporal. En algunas memorias de la Guardia Imperial, los psíquicos son descritos después de la batalla como teniendo ojos hundidos completamente negros o venas visibles y pulsantes en sus rostros, sus cuerpos temblando por la tensión de canalizar tanta energía cruda. A menudo mueren de aneurismas, derrames cerebrales o paro cardíaco si presionan más allá de sus límites. Así que sí, como psíquico sancionado, podrías tener un rango y algo de respeto, y tu vida no es tan inmediatamente desesperada como la de un legionario penal, pero vives en el filo de la navaja entre la victoria gloriosa y una muerte aterradora o condenación. Y si sobrevives lo suficiente para volverte bueno en ello, podrían ascenderte al séquito de un inquisidor o a un capítulo de marines espaciales como enlace psíquico, lo que suena bien, excepto que esos también tienden a ser entornos donde si te equivocas, alguien te ejecutará como cuestión de protocolo. Acólito inquisitorial. ¿Cómo morir de todas las formas posibles? La Inquisición. Ahora estamos en el extremo profundo del empleo imperial. La Inquisición es la organización secreta que caza herejía, demonios y alienígenas con extremo prejuicio. Ser un inquisidor es cargar con la carga de autoridad absoluta y el riesgo de morir de maneras extremadamente horribles a diario. Pero no muchos hablan de los acólitos y agentes que sirven bajo un inquisidor. Tienen posiblemente una de las peores descripciones de trabajo jamás escritas. Haz lo que el inquisidor diga, sin importar cuán peligroso, inmoral o demente sea, y tal vez vivirás lo suficiente para recibir un agradecimiento. Un acólito inquisitorial podría ser cualquiera, un astuto pandillero de colmena que el inquisidor reclutó por experiencia local, un erudito del administratum que sabía demasiado, un antiguo guardia con buena puntería, o incluso un hereje arrepentido tratando de ganar perdón ayudando a la Inquisición. Independientemente del origen, una vez que estás dentro, eres prescindible. Los inquisidores a menudo operan en equipos pequeños, y se espera que cada miembro de ese equipo enfrente las amenazas más aterradoras de la galaxia de frente. Una misión podrías estar infiltrando un culto que adora a un dios del caos, fingiendo compartir sus creencias dementes hasta que puedas sabotear su ritual desde dentro. Si tu cobertura es descubierta, tus colegas harán que lo que le pasó a Julio César parezca una palmadita de amor. Otra misión. Podrías estar adentrándote en una catacumba antigua para recuperar un artefacto Xenos que irradia energía nauseabunda. Espero que hayas traído tu contador de radiación y un estómago fuerte, porque probablemente encontrarás al equipo de expedición anterior muerto y mutado allá abajo. La próxima semana, tu inquisidor piensa que uno de tus compañeros de equipo podría estar controlado mentalmente por un ladrón de genes. Entonces, ¿adivina qué?
Es hora de la paranoia. Tal vez todos tomen un turno en la silla de interrogatorio, hasta que se encuentre al traidor. La confianza y la seguridad son lujos que simplemente no tienes. El estrés es enorme. Los acólitos viven en el filo de un cuchillo, siempre entre su jefe fanático y el enemigo indescriptible. Si un acólito es capturado por cultistas o alienígenas, el protocolo inquisitorial estándar no es montar un gran rescate, es asumir que estás comprometido y descartarte o activamente terminarte para evitar que se filtren secretos. Y si logras sobrevivir múltiples misiones y realmente aprender cosas sobre los oscuros horrores allá afuera, paradójicamente, eso te convierte en una responsabilidad a los ojos de muchos inquisidores. Tienen un dicho: lo que un inquisidor sabe, puede matarlo. Lo que sus sirvientes saben, puede matarlos. Muchos acólitos reciben borrado mental, memorias borradas después de misiones críticas, para que no puedan revelar conocimiento prohibido si son capturados o interrogados. Esto significa que podrías perder fragmentos de tu propia historia de vida como precio por hacer bien tu trabajo. Imagina despertar y que te digan que tuviste éxito en la misión, pero tuvimos que borrar tu recuerdo del último mes. Buen trabajo. Aquí está tu próxima asignación. Es desorientador por decirlo menos. Además de todo eso, la lesión moral es real. Para luchar contra monstruos, los agentes inquisitoriales a menudo tienen que hacer cosas monstruosas. Tal vez hayas tenido que quemar una aldea entera porque estaba contaminada por un culto, incluyendo inocentes. Tal vez tuviste que traicionar a alguien que confiaba en ti porque podría haberse vuelto hereje. Con el tiempo, muchos acólitos se vuelven hastiados o francamente sociópatas, lo que podría ayudarlos a sobrellevar la situación, pero también los pone en una pendiente resbaladiza. Un día, podrías convertirte en lo mismo que caza la Inquisición. Y si eso sucede, ten por seguro que tus antiguos colegas te cazarán sin piedad. En resumen, ser un acólito inquisitorial significa inscribirse para una mezcla de alto octanaje de espionaje, horror y miedo constante. No hay medallas ni elogios públicos. Tus éxitos están clasificados y tus fracasos probablemente son fatales. Es un trabajo que promete que verás lo peor que la galaxia tiene para ofrecer y probablemente morirás por ello. Tripulación de nave del vacío. Oficial de la Armada Imperial. El Imperio también necesita millones de personal para tripular sus naves estelares, desde gigantescos buques de guerra hasta naves mercantes fleteras. A primera vista, ser un miembro de la tripulación en la Armada Imperial o en una nave comercial podría sonar mejor que luchar en una trinchera o fregar alcantarillas. Llegas a viajar por las estrellas, ver mundos exóticos, tal vez usar un uniforme. Pero espera ese pensamiento. La vida como un marinero del vacío de cubierta baja es un tipo especial de horror que combina los peligros del espacio, la monotonía del trabajo manual y la disciplina autoritaria de una prisión. Las naves imperiales a menudo se describen como catedrales voladoras, enormes construcciones góticas con cubiertas cavernosas y corredores de 1 kilómetro de longitud. Como nuevo oficial de tripulación, serás asignado en algún lugar profundo en el corazón de esta bestia metálica, lejos de cualquier ventana de observación. Podrías pasar toda tu vida a bordo y nunca ver realmente el vacío exterior, solo mamparos y tiras de iluminación parpadeantes. El trabajo depende de tu asignación, pero nada de ello es placentero. Quizás eres parte de una tripulación de artillería en un acorazado. Tú y otras 100 almas maniobran proyectiles de artillería del tamaño de un autobús en los bastidores de carga de un macrocañón. Los proyectiles son tan pesados y peligrosos que cualquier desliz puede aplastar extremidades o detonar prematuramente. Las cubiertas de artillería son ensordecedoras cuando están en acción. Muchos marineros del vacío quedan permanentemente sordos después de una sola batalla. O podría ser parte de los equipos de mantenimiento de propulsión de plasma. Eso implica arrastrarse a través de espacios estrechos, abrasadores e irradiados para ajustar maquinaria antigua mientras el motor de la nave vibra con fuego estelar apenas contenido. Un momento de exposición a una bobina de plasma sin blindaje te cocinará vivo. Pero si los motores no están calibrados, toda la nave podría detenerse en el warp, una sentencia de muerte para todos. Sin presión. Luego está el control de daños, básicamente, la brigada de bomberos a bordo y el equipo de reparación. En batalla,
Cuando un torpedo de abordaje perfora el casco o una lanza enemiga prende fuego aparte de la nave, te precipitas con un traje del vacío y un kit de herramientas. Las brechas en el casco podrían significar que estás tratando de soldar un parche sobre un desgarro enorme mientras la atmósfera a tu alrededor aúlla hacia el espacio, succionando camaradas y objetos sueltos que se convierten en proyectiles de alta velocidad hacia el vacío. Si eres demasiado lento, el compartimento podría ser bloqueado y ventilado para extinguir el fuego contigo dentro. Fuera de batalla, todavía hay accidentes, un motor warp desalineado, una fuga del reactor, una esclusa de aire atascada. Una nave del vacío es como una ciudad flotante, con 1000 formas de morir en cualquier momento dado. Las condiciones de soporte vital y hábitat para la tripulación de cubierta baja son espartanas. Duermes en una litera tipo colmena, que podría ser de uso rotativo, compartiéndola con alguien en el turno opuesto. El aire puede ser sofocante y con sabor metálico. Los filtros no siempre se cambian a tiempo en las entrañas de la nave. El agua potable podría estar reciclada tantas veces que preferirías no pensar en su fuente. Instalaciones de higiene, trae un paño para limpiarte. Las duchas reales podrían ser raras excepto para los oficiales. La enfermedad puede extenderse por las cubiertas de tripulación abarrotadas. En algunas naves, un brote de plaga significa que la sección infectada se sella con los que están dentro dejados morir, en lugar de arriesgarse a propagar el contagio. La disciplina en las naves imperiales es notoriamente dura. El comisario de la nave o los hombres de armas, la policía militar, no dudarán en azotar o ejecutar a la tripulación por insubordinación, negligencia en el deber o, a veces, simplemente por mal rendimiento. El motín es el miedo definitivo. Algunos capitanes lo previenen ejecutando al azar a unos pocos tripulantes de vez en cuando para mantener a todos aterrorizados. Y ni siquiera hemos llegado al viaje por el warp. Cuando la nave entra al warp para viajar más rápido que la luz, el elemento de horror se intensifica. Cada miembro de la tripulación conoce las señales de advertencia si el campo Heller, el escudo antidemonio de la nave, fluctúa. Brisas frías extrañas, susurros fantasmales resonando en los pasillos, sentimientos de pavor. La mayoría de las veces los campos se mantienen y eso es todo. Solo unas pocas noches sin dormir, nervioso con paranoia. Pero en las ocasiones en que algo atraviesa, un demonio o entidad warp suelta en una nave, es una carnicería encarnada. Podría manifestarse como un monstruo sombrío que destroza a docenas de tripulantes antes de ser abatido, o como una fuerza maligna que hace que la gente se vuelva loca y se ataque entre sí. Si las cosas se ponen realmente mal, los altos mandos podrían purgar secciones enteras de la nave, ventilándolas al espacio o inundándolas con gas letal para matar lo que sea junto con cualquiera que no pudiera escapar. El warp también es caprichoso con el tiempo. Viajes que se sintieron como días pueden terminar tomando meses, por lo que podrías descubrir que personas que conocías en la cubierta superior han muerto o sido reasignadas para cuando emerges. Por el contrario, podrías salir y darte cuenta de que solo pasó una semana para el resto de la galaxia mientras soportabas un mes de viaje infernal. En total, ser un tripulante de nave del vacío significa largos períodos de monotonía puntuados por episodios de puro terror. Podrías no ver la luz del sol durante años. Si estás en un buque de guerra, siempre estás en peligro de muerte violenta súbita por acción enemiga. Si estás en una nave mercante, piratas o asaltantes podrían abordarte, y puedes apostar que los abordadores no tratarán amablemente a la tripulación humilde. Si alguna vez llegas a puerto, probablemente estarás confinado a la nave o a una salida supervisada. Eres demasiado valioso y quizás demasiado loco por el encierro para simplemente dejarte suelto. Muchos marineros del vacío tienen un tatuaje o mantra. Solo en la muerte termina el deber. En ningún lugar es esto más cierto que para las masas sin rostro que mantienen las flotas del emperador funcionando. Soldado de la Fuerza de Defensa Planetaria. Deberíamos dedicar un pensamiento al humilde soldado de la Fuerza de Defensa Planetaria. La PDF es básicamente la milicia local de cada planeta. Los pobres desgraciados que mantienen la línea en su mundo natal hasta que o a menos que la Guardia Imperial llegue para ayudar, asumiendo que la ayuda siquiera está viniendo. Estar en la PDF puede variar desde un aburrido servicio de guarnición hasta últimas resistencias absolutamente pesadillescas. Pero una cosa es consistente. Cuando las cosas se ponen realmente mal,
La PDF son los primeros arrojados al molinillo de carne, y a menudo también son los últimos. Imagina que eres un soldado PDF en un mundo agrícola imperial apartado. La mayor parte de tu tiempo se ha pasado rompiendo disputas de granjeros y entrenando con fusiles láser anticuados. Entonces, un día fatídico, el cielo se llena de naves de desembarco alienígenas. Quizás una flota enjambre tiránida ha llegado para devorar toda la biomasa o una banda de guerra del caos ha venido a quemar y esclavizar. De repente, tú y tus compañeros soldados de tiempo parcial se espera que confronten amenazas a escala galáctica con el poco equipo y entrenamiento que tienen. A menudo, las unidades PDSF ni siquiera tienen el beneficio de la experiencia de combate. Algunos podrían no haber disparado sus armas excepto en entrenamiento. Sin embargo, ahí están, enfrentando horror sacado directamente de las pesadillas. Los resultados son predeciblemente sangrientos. En muchas invasiones famosas, la PDF luchó valientemente, pero fue completamente diezmada. Por ejemplo, durante el primer ataque de la flota enjambre Behemoth, innumerables PDF en colonias periféricas fueron abrumadas, su heroísmo y sus muertes nunca siquiera registradas en el imperio más amplio. Incluso en un mundo bien preparado como Cadia antes de su caída, la PDF, a menudo llamada la Guardia Interior allí, tenía el trabajo ingrato de ser el tope de velocidad para las fuerzas del caos. Sabían que realmente no podían detener lo que venía. En el mejor de los casos, podían retrasarlo. Salieron a morir por miles, comprando tiempo para que los cañones de fortaleza se activaran y para que las tropas de choque se movilizaran. No hay nada más prescindible que eso. Una broma oscura entre los guardias es que la PDF es el ejército de camisas rojas para el ejército de camisas rojas, referenciando ficción terrana antigua, donde los de seguridad con camisas rojas siempre morían primero. Aquí la Guardia Imperial misma tiene altas bajas, pero la PDF local generalmente es eliminada incluso antes de que la Guardia ponga un pie en el suelo. La vida diaria en la PDF durante tiempos de paz puede ser tolerable si aburrida y mal financiada, pero incluso entonces hay peligros. La PDF a menudo tiene la tarea de responder a todo tipo de emergencias planetarias, levantamientos, infestaciones de mutantes en las infracolmenas, psíquicos rebeldes aterrorizando un pueblo, depredadores salvajes del desierto atacando asentamientos, etc. Entonces podrías tener que hacer de todo, desde control de disturbios, repeler a masas hambrientas de tus conciudadanos protestando por la escasez de alimentos hasta cazar un culto ladrón de genes escondido en las minas. Esto último, por cierto, es una tarea que ha asesinado a muchas patrullas PDF porque si encuentran lo que están buscando, tiende a ser lo último que encuentran. En cuanto al equipo, las PDF tienen suerte si tienen armadura de placas y un fusil láser de patrón estándar para cada soldado. Algunas PDF de mundos atrasados podrían estar usando armas automáticas de un solo disparo o armas de fabricación local de calidad dudosa. El apoyo pesado a menudo está anticuado o improvisado. Tal vez algunos cañones antiaéreos de hace siglos, un puñado de tanques oxidados que datan del último milenio, etc. Contra un enemigo moderno serio, apenas es suficiente. El liderazgo varía ampliamente. Si al gobernador planetario le importa, la PDF podría estar decentemente entrenada. Si no, los oficiales podrían ser nombramientos políticos más hábiles en organizar desfiles elegantes que en tácticas. La moral inicialmente, muchos soldados PDF están luchando por sus propios hogares y familias. Lucharán duro. Pero a medida que las bajas aumentan y la desesperanza de su situación se vuelve clara, la desesperación puede instalarse rápidamente. A diferencia de la Guardia Imperial, la PDF a menudo no tiene a dónde retirarse, y no hay refuerzos más allá de tal vez algunas fuerzas de defensa orbital. Es literalmente hazlo o muere, y usualmente es muere. Si la situación de un planeta se deteriora y el Imperio lo considera que no vale la pena salvarlo, podrían incluso declarar exterminatus, aniquilación planetaria, mientras algunas PDF todavía están resistiendo en la superficie. Imagina estar en una trinchera defendiéndote de orcos con tus últimas rondas solo para mirar al cielo y ver tormentas de fuego, mientras el Imperio bombardea todo tu planeta hasta convertirlo en cenizas.
Eso ha sucedido más veces de las que nadie puede contar. Así que sí, estar en la PDF es a menudo un camino rápido a una tumba sin marcar. No tienen ninguno del apoyo o prestigio de la Guardia Imperial, pero enfrentan muchas de las mismas amenazas. Cuando se da la señal, protejan las ciudades, mantengan la línea, avanzan sabiendo que la ayuda podría nunca llegar, que están vastamente superados en armamento y que en el gran esquema del Imperio, sus muertes probablemente serán olvidadas o archivadas en un informe en algún lugar sin leer. Es difícil imaginar una carrera más desalentadora. Sin embargo, innumerables ciudadanos toman el fusil láser PDF porque alguien tiene que hacerlo, y es su hogar lo que está en juego. Blanco de entrenamiento del oficio Assassinorum. Este último es una pesadilla bastante específica, pero es demasiado horrible como para no mencionarla. El oficio Assassinorum es el núcleo secreto de superasesinos del Imperio. Cada templo de asesinos, Vindicare francotiradores, Eversor berserkers, Callidus cambiadores de forma, Culexus nulos psíquicos, produce armas andantes de muerte que pueden cambiar el curso de las guerras por sí solas. Es un llamado de élite para los asesinos mismos, pero considera lo que se necesita para entrenar y mantener estas armas vivientes. Por cada superasesino hay personal de apoyo, manejadores, técnicos, medicae y sí, objetivos vivos para ejercicios de entrenamiento. Ser una de esas personas está definitivamente entre las asignaciones más imaginables. Toma el templo Eversor, por ejemplo. Los asesinos Eversor son máquinas de matar psicocondicionadas bombeadas llenas de drogas de combate y estimulantes de rabia. Se mantienen en criostasis entre misiones, porque son demasiado incontrolablemente violentos para estar cerca de lo contrario. Cuando uno está programado para una misión, los tecnosacerdotes lo descongelan y lo preparan. Ahora, si eres el pobre técnico supervisando este proceso, estás literalmente sentado junto a una bomba humana. Si algo sale mal, digamos que el asesino despierta demasiado temprano, o los sistemas de contención fallan por un segundo, esa cosa te desgarrará por la mitad antes de que puedas parpadear. Los Eversor han sido conocidos por aniquilar instalaciones enteras si su liberación sale mal. No hay margen de error. Entonces, cada vez que ejecutas la secuencia de reanimación, tus manos probablemente están temblando a pesar de todo tu entrenamiento, y estás recitando la letanía del Assassinorum bajo tu aliento, esperando que el emperador mantenga al monstruo en tu mesa dormido hasta el momento correcto. Luego está el entrenamiento. Los asesinos practican para mantener su filo cuando no están en hielo. Para un francotirador Vindicare, el entrenamiento podría involucrar configuraciones de misión simuladas, no demasiado terrible para el personal de apoyo, aparte del miedo de que si accidentalmente caminas al área equivocada, podrías recibir una ronda de alto calibre destinada a un objetivo de prueba. Pero para un Eversor, el entrenamiento es básicamente combate en vivo, y necesitan enemigos vivos para practicar. ¿Quiénes son esos enemigos? Típicamente prisioneros condenados o clones cultivados en cubas u otros activos prescindibles que el Imperio puede conseguir. Así que sí, parte del trabajo de alguien es procurar seres humanos o a veces no humanos para ser masacrados en entrenamiento por un asesino. Si tienes incluso una pizca de empatía, facilitar eso deja cicatrices en el alma. Y si no procuras suficientes objetivos, tal vez tus superiores decidirán que tú servirás en caso de apuro. El templo Culexus podría ser incluso peor en algunos aspectos. Los asesinos Culexus son parias, individuos con el gen intocable que los hace sin alma y anatema para los psíquicos. Su presencia es agonía para cualquier piágico, y profundamente perturbadora para las personas normales también. Parte de su entrenamiento implica perfeccionar su habilidad para suprimir y aterrorizar a los psíquicos. Entonces, el oficio suministrará psíquicos capturados, a menudo brujas, destinadas a ejecución de todos modos, al templo Culexus. Si tu papel es, digamos, un manejador o guardián para esos prisioneros psíquicos, tienes que arrastrarlos a las cámaras de entrenamiento, sabiendo muy bien que básicamente los estás alimentando a un terror contra el que no tienen defensa. Un Culexus podría caminar tranquilamente hacia el psíquico gritando que está debilitado, solo por el asesino estando cerca, y ejecutarlo con un arma especializada. O tal vez,
Practican usando el temido Animus Speculum, un dispositivo que proyecta el aura nula del asesino como un arma. Si el psíquico intenta contraatacar con poderes psíquicos, es como lanzar bolas de nieve a un agujero negro, inútil y solo prolongando el sufrimiento. Es un espectáculo sombrío, y eres cómplice de ello al hacer tu trabajo. Incluso el templo Callidus, donde los cambiadores de forma entrenan usando drogas para hacerse pasar por objetivos, tiene su lado mortal para el personal. ¿Has oído hablar de la droga polimorfina? Permite a los asesinos Callidus alterar sus cuerpos para imitar a otros. En el entrenamiento pueden ocurrir accidentes, una sobredosis, y el aprendiz podría derretirse en un espasmo de formas monstruosas. El personal médico que atiende a un asesino que se agita incontrolablemente, cuyos huesos literalmente se están remodelando, podría fácilmente terminar como daño colateral si el asesino que se agita decide en su delirio que eres un enemigo. Trabajar en el Assassinorum es una publicación de alto nivel de seguridad bien pagada en papel. En realidad, estás viviendo en la proverbial guarida del león. No puedes hablar de tu trabajo con nadie bajo pena de muerte. Tienes que mantener un desapego emocional absoluto, porque ves horrores y haces cosas moralmente cuestionables regularmente. Cualquier error y en el mejor de los casos, eres despedido con una bala silenciada en el cráneo. En el peor de los casos, mueres horriblemente como parte del trabajo. Hay un dicho entre aquellos que conocen los templos: los asesinos nunca fallan, y a aquellos a su alrededor tampoco se les permite. De una forma u otra, estar en la órbita de estas armas vivientes no es propicio para una vida larga o feliz. Después de este gran recorrido de temor y desesperación, podrías estar pensando que la vida de un trabajador de oficina o estudiante del siglo XXI no parece tan mala en comparación. El imperio del hombre es sostenido por personas que soportan lo insoportable cada día. Su lema no oficial bien podría ser: sufrimos para que la humanidad perdure. Es sombrío, es oscuro, y es la realidad para incontables billones de almas en el futuro lejano. Desde el esclavo del manufactorum tosiendo flema negra, hasta el empleado ahogándose en papeleo, hasta el soldado carne de cañón cargando contra un horror alienígena con una linterna y una oración. Estos trabajos ingratos son los pilares invisibles que mantienen al imperio funcionando para mejor o mayormente peor. En este catálogo de empleo de pesadilla, si tuviéramos que elegir el peor trabajo absoluto de todos, algunos podrían argumentar que es el que ocupa un solo individuo desafortunado durante los últimos 10.000 años. Ese sería el trono dorado mismo, o más específicamente, el ocupante del trono dorado. El emperador de la humanidad, venerado como un dios, tiene la silla de oficina más miserable que existe. Ha estado sentado inmóvil en soporte vital, decayendo pero sin morir, su alma bajo asalto constante durante milenios. Su trabajo es literalmente sufrir eternamente para que la humanidad pueda tener una luz por la cual navegar, e incluso él necesita 1000 almas al día solo para mantenerlo funcionando. Comparado con eso, todos los demás trabajos son un paseo placentero por el parque. Para todos los demás en el imperio, no hay alivio, excepto quizás la paz final de la tumba, asumiendo que tu cuerpo no sea reciclado para comida, o tu alma para combustible. Entonces, la próxima vez que te quejes de tu jefe, tu viaje al trabajo o tu carga de trabajo, recuerda a los miles de millones de ciudadanos imperiales, sin nombre cuyas vidas enteras se pasan en trabajo, terror y dolor. De repente, una reunión de personal del lunes por la mañana o un turno largo no suena tan mal. Podría ser peor. Podrías haber nacido en la sombría oscuridad del futuro lejano, donde cada trabajo es el peor trabajo, y solo en la muerte termina verdaderamente el trabajo del emperador.